Hola, me da mucho gusto contar con tu asistencia. Te envío un saludo a la distancia, esperando que te encuentres bien. De este lado te saluda tu amigo y hermano René López. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, quiero presentarte mi libro, Fundamentos Bíblicos. Algunos de ustedes ya lo conocen, ya han tenido oportunidad de leerlo. Lo escribí y lo mandé a imprimir hace algunos meses. Sin embargo, por la pandemia y por otras causas, no pude darle la difusión que debí de haberle dado en ese momento. Entonces, a petición de algunos amigos, hermanos, conocidos que me pidieron que de favor hiciera yo una presentación formal del libro a la distancia en redes sociales, es que el día de hoy me encuentro aquí de este lado promocionándote, o mejor dicho, presentándote el libro. Porque más que promocionar, quiero que lo conozcas y a través del libro quiero que tú conozcas a Dios también. ¿Cómo surge el libro? ¿Por qué? ¿Por qué surge el libro? Bueno, déjame decirte algo. Si quieres conocer el contenido, obviamente tienes que comprarlo, pero a grandes rasgos quiero contarte sobre el prólogo del libro. Quiero el día de hoy hablarte del prólogo del libro, únicamente del prólogo. ¿Sale? El libro surge en medio de una necesidad muy grande para la iglesia, la falta de visión, la falta de misión. La mayoría de las personas caminan por el mundo sin saber a dónde van. De ahí radica la importancia de este libro. En una sola expresión, discipulado. Hace muchos años, cuando yo recién me convertí al Evangelio y llegué por primera vez a una iglesia cristiana, no tuve la oportunidad de tomar un discipulado como algunos de ustedes quizás lo han hecho o quizás sí lo han tomado. En mi caso, fue hasta meses después, platicando con un amigo mientras hacía mi servicio social, que él me preguntó si yo ya había tomado mi primer discipulado. Yo le dije que no sabía lo que era eso. Y a lo largo de varias semanas él me fue enseñando lo que es un discipulado. Me regaló mi primer discipulado que él mismo había diseñado y a partir de ello comenzamos juntos a mejorarlo. Y a mejorarlo me refiero a meter conceptos claves que eran necesarios modificar y algunos otros que era necesario aclarar para los lectores. De ahí surge gran parte de lo que es el libro, de ese discipulado que entre él y yo comenzamos escribiendo y que a la larga pues se convirtió más en un trabajo de estudio que en un mero evento práctico para nuevos creyentes. Dejamos dos versiones, su versión que fue la versión para nuevos creyentes y que sigue siendo la versión para nuevos creyentes. No recuerdo si tengo alguna copia de ello a la mano, pero la versión de estudio quedó como nosotros la conocemos en el libro, Fundamentos Bíblicos. Y a lo largo de este libro, en el prólogo, yo te cuento cómo fue que yo me di cuenta de esa necesidad. Mientras nosotros nos acabábamos de mudar aquí a la ciudad de Puebla, mi padre siendo militar, vivíamos en Querétaro, le llega la noticia de venirnos a vivir a Puebla. Meses después de eso, yo recibo al Señor en mi corazón, lo confieso públicamente como mi Salvador. Y conocemos a una señora que tiene un puesto de dulces y empezamos a frecuentarla. Y de repente un día ella me cuenta una historia, un testimonio que ocurre en su iglesia, en su congregación local. Y me dice, verás lo que sucedió. Un día llegó un pastor, hizo un experimento y de toda la congregación, solamente un puñado de unos 8 afirmaron tener fe en Jesús. Y de esos 8, cuando los pusieron a prueba, solo uno se halló fiel delante de Dios. Esas palabras, la historia completa tal como yo la escuché, cambiaron mi perspectiva de fe para siempre, mi manera de ver las cosas en el Evangelio. No estamos para jugar,
No es un juego, no jugamos a los soldaditos y a la guerra espiritual. Realmente estamos aquí para hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer con jornadas interminables de oración, reprendiendo a todos los demonios. Lo vamos a hacer hablando de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus se infiltran y los espíritus más pesados son los que predican desde dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas? Ahorita hay una historia muy sonada de un famoso rabino que se hace llamar el Mesías. Salió otro hombre en un país del sur que dice que él es Jesús y que su esposa María Magdalena. El punto es el siguiente. Juan nos dice la clave para identificar al anticristo. No, no es que no confiesa a Cristo como venido en carne. La principal no es esa. La principal es que Juan inicia su carta diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La principal forma de identificar a un anticristo es conocer su naturaleza. ¿Sabes de dónde sale? Sale del pueblo de Dios. ¿Sabes dónde nos equivocamos? Cuando predicamos una mentira, cuando al nuevo creyente le contamos algo que no viene en la Biblia, solo para hacerlo llegar a la iglesia. Ahí estamos nosotros siendo el anticristo, porque negamos la eficacia de Cristo mismo en la cruz, porque no les predicamos la palabra, sino al contrario, queremos predicarles lo que ellos quieren escuchar. Otra de las historias que yo te cuento en el prólogo, o mejor dicho, testimonio, porque no son historias. Y esto es algo bien, bien chistoso, digo, estamos en una reunión entre tú y yo, entre ustedes y yo. Algo bien chistoso que sucede es que siempre mi esposa me dice, es que vas a contar tus anécdotas, tus vivencias y esto y aquello, y es que realmente quiero que lo entiendas. Por eso quiero ilustrarte con ejemplos vivenciales que tú puedas comprobar que son ciertos. Y bueno, el punto es el siguiente. Hace algunos años, platicando con un hermano que se fue a Guatemala a predicar por la gracia de Dios, entre muchos testimonios que me contó el de una iglesia, un pastor, una noche velada de oración, todos ungidos, avivados, dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una señora avanzada de edad, 60, 70, quizás 80 años, sirviendo en varios ministerios, y cuando digo sirviendo no me refiero a que ande de aquí para allá de evangelismo en evangelismo, sino a que lideraba varios ministerios, era pastora de un grupo o líder de un grupo, no sé cómo le conozcas tú donde te congregues, digo, ancianos, obispos, líderes, diáconos, infinidad de nombres que hay. El punto es que ostentaba tener cierto título religioso, ministro, una ministro. Y de repente, este pastor se pone una máscara, empieza a echar humo por todas partes, con un micrófono sale y empieza a gritar que él es el diablo y que va a matar a todos los que estén orando. Algunos ya se imaginan, ¿no? Empezaron a orar, interceder, reprender, echar aceite de la unción. Otros se salieron corriendo de la iglesia, cosas normales. Lo interesante de la historia que él me contaba es esta señora de edad avanzada. Cuando ve al diablo con toda esta manifestación, ella corre donde él y le dice, no, mi señor diablo, tú sabes que yo siempre te he sido fiel. ¿Te imaginas? Una hermana que lidera varios ministerios haciendo tremenda confesión. Ese es el problema en la congregación, en la iglesia local. No en la iglesia general, porque en la iglesia general tú sabes que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hablo del círculo local, de ti y de mí, aquí, en corto, en lo personal. No me voy al extremo de decir el cuerpo de Cristo, porque sé que en todo el cuerpo de Cristo, claro que hay gente preparada que predica la palabra y que su meta principal
es que el cuerpo de Cristo llegue a la estatura del varón perfecto. Ahora, me voy a lo corto porque es donde nos está faltando visión. Es donde tú y yo estamos cometiendo un error al no estudiar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice, estad pues ustedes firmes, preparados, atentos, para que si alguien les pregunta, ustedes sepan cómo contestarle con humildad, con mansedumbre, con una buena respuesta, de manera que no haya duda de su fe en Dios, de su confianza en Cristo. El punto es que muchos no están haciendo caso a ese mandato. Y más que mandato, olvídate de eso, no es un mandamiento, es un privilegio. ¿Cuántos no quisiéramos decir, yo vengo representando a Cristo? Bueno, si decimos, yo vengo representando a Cristo, entonces habla lo que Cristo hablaba, haz lo que Cristo hacía. Olvídate de los milagros, su carácter, su conducta, la forma en la que él decía las cosas de forma clara, directa, eficaz, de una manera franca, pero humilde, de una manera honesta. Él no tenía pelos en la lengua, como dicen aquí en México. Él decía las cosas tal y como son, sabiendo que a muchos no les iba a gustar, sabiendo que en muchas ocasiones lo iban a querer matar, y así fue en varias ocasiones, y en una ocasión lo querían tirar del despeñadero, porque no querían, no les gustaba lo que él hablaba, porque sabían que hablaba de ellos y que evidenciaba su pecado. Ahora, no sé si te das cuenta de esto. Esto implica más que simplemente venir a leer la Biblia. Esto es solamente una edición de bolsillo. Solamente es el libro que tú puedes andar cargando los fines de semana, que puedes andar cargando en el tiempo en el que vas a discipular, a evangelizar, en el 1 a 1, que te sirve como una guía. El libro está dividido en 3 partes para que sea mucho más fácil su aplicación. La primera de ellas es nacer de nuevo. Todo aquello que una persona debería de saber entre un momento intermedio desde su conversión y hasta que la llevamos por primera vez a la congregación. A veces esto no puede ser así, pero casi siempre en el 1 a 1 es posible. Cuando tú le hablas a una persona del Evangelio y esta persona recibe a Cristo por obra del Espíritu Santo que lo hizo confesar públicamente su fe, entonces tú le sigues visitando y le vas enseñando que debe de orar, que debe saber que hay un nuevo enemigo, que debe de estar seguro de su salvación, no sé, que debe de arrepentirse, de confesar sus pecados y que es un borrón y cuenta nueva y no pasa nada. Debe de saber que hay pecado, que hay Satanás, que están sus demonios, que están queriendo hacerlo caer en pecado, pero que él debe de mantenerse firme y poco a poco introducirlo en las disciplinas espirituales, en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica. Poco a poco tú le presentas la congregación, le dices que hay que guardar su testimonio, que debe de cambiar su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Le dices que el Espíritu Santo ha derramado dones. Y entonces pasamos a la segunda parte del libro. Lo invitas a la congregación y llegando a la congregación tiene que pasar por otro discipulado. Ahora sí ya no vienen ceros. Ahora sí, si en tu congregación no oran y la gente se cae, él no se va a asustar. Si en tu congregación, después de la alabanza o en medio de la alabanza, todos están orando o todos están saltando, danzando, regocijándose, para él no va a ser nada extraño. Si después del culto de adoración viene la hora de diezmos, ofrendas, primicias o lo que pidan en tu congregación, lo que se pida dentro de tu iglesia local, para él no va a ser ninguna sorpresa. Si el pastor ora y se cae la gente o hablan en lenguas o oran y ministran sanidades, liberaciones, para él no va a ser ninguna sorpresa. Estará listo para eso y para dar un paso adelante. Estará listo para entrar a un proceso de sanidad interior, donde le enseñen
que si ya tomó una decisión, es momento de mantenerse firme y ahora sí empezar a caminar en santidad. Si te das cuenta de que antes de entrar a la iglesia todavía te podías echar para atrás, pero si ya estás dentro, es porque estás dentro. Todavía antes de llegar a la congregación tú podías decir, es que no estoy seguro si he nacido de nuevo. Pero una vez que llegas, ya no se te va a hablar de la misma manera. Yo aplico esas tres partes cuando hablo del evangelio. En una primera instancia, claro, te hablo del evangelio. Te confronto el pecado que aflige al hombre, el mal que aflige al hombre, el pecado original de Adán y de Eva, y eso nos separó de Dios. Pero a partir de ello, empiezo a ir con calma y empiezo a decir, bueno, es necesario que estés seguro de tu salvación y estaremos orando de día y de noche hasta que tú sepas que eres salvo. En lo que vamos haciendo esa evidencia de salvación, vamos aprendiendo a orar, a leer, a interpretar poco a poco la Biblia, porque no es de la noche a la mañana, no es como que ya recibí a Cristo en mi corazón y ahora leo la Biblia y yo la entiendo. No, es un proceso. Y claro que vamos de la mano con la persona en el 1 a 1, para eso es el 1 a 1. Pero llegando a la congregación, ahí ya no te puedes echar para atrás. Una vez que alguien llega, ya no te puedes echar para atrás. Ahí es donde empieza el discipulado en santidad. Aquí no estamos jugando. A mí no me importa si eres un pecador, mientras tú reconozcas que eres un pecador y mientras no seas el doble cara que llega a la iglesia vestido de santidad y saliendo se viste de pecador. Me interesa que seas el mismo dentro y fuera, porque así va a ser más fácil que cuando Dios te golpee, te pueda romper y te cambie por completo. Si eres el más pecador, será más fácil para Él golpearte y romperte. Si eres el más santo de verdad, para Él será más fácil bendecirte y moldearte a su imagen y semejanza. Pero si tú eres de esos que están tibios y Él te golpea, serás como una gelatina que solamente se mueve de un lado a otro y que se adapta a las formas que lo contienen. Por eso es que aquí ya no hay misericordia, porque dentro de la congregación ya hablamos directamente al pecado. Ya evidenciamos el pecado, ya lo echamos fuera, lo expulsamos, porque en la iglesia de Cristo no debe de haber pecado. Y si alguien se va y se molesta, pues ni modo, ¿no? El punto es ese. Y para que eso pueda llevarse a cabo, las personas tienen que pasar, claro, por un momento de sanidad interior. No solo perdonar a otras personas, también perdonarse a sí mismas. Eso es lo más fuerte. Y en el caso de hombres y mujeres, recibir consejería. Además de eso, recibir consejería. Guardar una pureza interna. El cuidado de nuestros ojos, el cuidado de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestro pensar. Y ahora sí, ¿ya pasaste este discipulado? Bueno, vamos a servir juntos al Señor. La última parte del libro, mayordomía y servicio, te habla acerca de eso. ¿Quieres servir al Señor? Claro, hay una serie de requisitos. No son solo para los que sirven, son para todos en la congregación. ¿Sabes por qué? Porque la gente confunde el servicio o el ministerio con tener una posición dentro de la iglesia. Y ahí sí hablo de todo el cuerpo de Cristo. La gente confunde ministerio con ser pastor, con ser profeta, con ser apóstol, evangelista, maestro. La gente cree que si no es ministro de alabanza, que si no es líder de jóvenes, de varones, de matrimonios, no está sirviendo. Todos nosotros servimos a Dios.
tenemos un mismo ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios es mucho más grande que ser apóstol, que ser profeta, o lo que te puedas imaginar como más grande. No sé en tu cabeza qué sea lo más grande a lo que se pueda uno aspirar. El punto es el siguiente: confundimos eso, pero todos servimos como embajadores. Todos somos representantes de Cristo, sí, todos somos ministros. Y por eso mismo hay una serie de cualidades, de características que debemos de tener, que deben de ser visibles. ¿Sabes cómo se le llama? Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Quieres más? Hay una gama amplia de requisitos. Y después, claro, es necesario hablar específicamente de los dones, de la manifestación completa del Espíritu Santo en la vida del creyente. De eso te hablo en el libro. Por eso es una versión de bolsillo. ¿Te imaginas meter todo ese conocimiento de por lo menos 3 años en un solo libro de no más de 200 páginas? Es imposible. Es imposible. Así que solamente es una edición de bolsillo, que espero que sea de bendición para tu vida. No es una prédica, solo te estoy contando de qué habla el libro. Y en la medida en la que te lo cuento, de esto habla, de lo que te estoy diciendo. Y claro, tenemos que hacer frente a las acechanzas del diablo. Claro que después entraremos a otros temas y los veremos en una edición posterior. Esto solamente es una introducción al discipulado. Pero te das cuenta, si a veces no aguantamos lo más mínimo, ¿tú crees que podremos aguantar el verdadero discipulado que tuvieron los apóstoles? 3 años y medio con Jesús bastaron para trastornar su vida. Cuando hablo de trastornar es porque realmente impactó tanto que los cambió y los moldeó de tal forma que ninguno volvió a ser igual a como era antes. Ninguno. Ni Judas volvió a ser el mismo después de estar con Jesús. Todos fueron cambiados. Cambiaron su manera de pensar y cambió su manera de vivir. De eso habla el libro. Es más que conocimiento, es una experiencia de vida. Quiero que seamos compañeros de camino, de ministerio en este viaje a través de este libro. Si te interesa, puedes escribirme. Yo te haré llegar una copia, un enlace digital que está en Playbooks. Es el resumen del resumen para que tú puedas saber más o menos de qué trata el libro. Y entonces, si ya te interesa adquirir una copia física del libro, me vuelves a escribir y ahora nos ponemos en contacto para que puedas adquirir una copia física del libro. No sé si tengan alguna duda, espero que sí. Ahorita estoy terminando esta breve presentación, pero me vuelvo a conectar aquí mismo en el en vivo, ya para responder preguntas en caso de que hubiera. Antes, quiero seguir comentando sobre el contenido. A lo largo del libro, ustedes van a encontrar que hay una serie de notas al pie. Estas notas son referencias que quise darles para que ustedes tengan material de estudio para profundizar. La edición de bolsillo es como una edición de estudio, pero pequeña. La edición electrónica que va a estar disponible durante los próximos 3 días de manera gratuita es solamente el resumen del libro, el resumen del resumen, porque ¿se acuerdan? Hay una versión de estudio que próximamente estará disponible solo en versión digital, que es mucho más grande. No son solamente 200 páginas.
Es mucho más que eso, porque es una versión de estudio en la que se profundiza. Ahí olvídate de que haya notas al pie. Ahí el interés es el del lector. El interés de profundizar en el conocimiento es del lector. Ahí ocupamos la mayor parte del libro, porque sí hay algunas excepciones donde hay algunas notas al pie o referencias al final que son necesarias, sobre todo el momento de citar a otros autores, otros libros y demás, o de recomendar alguna que otra lectura también. Pero lo principal es que te va a ayudar de mucho al momento de estar estudiando y sobre todo de estar evangelizando a otras personas. Quiero pedirte algo. En caso de que tú llegues a adquirir la versión electrónica, de que adquieras la edición física de bolsillo o de que adquieras más adelante una versión de estudio, siempre ten en cuenta lo siguiente. Siempre, siempre, siempre ten tu Biblia a la mano. No importa la versión, no importa la traducción, no importa si es de estudio, si es de lectura, si es de promesas, no importa. Siempre tenla a la mano. No importa lo que yo te diga, no importa lo que venga en el libro, ni lo que venga en otros libros que tú tengas en casa. Importa lo que diga Dios a través de su palabra. Si yo te digo algo aquí o alguien más te dice algo allá que no está en la Biblia, no lo creas. Segundo, ora. Ora antes de leer. Señor, guíame. Y al final, medita. Medita. No pienses, medita en lo que estás leyendo. Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Es cierto? ¿Es falso? Enséñamelo en la escritura, házmelo ver a través de tu palabra. Si esto que está diciendo el hermano es real, tú házmelo ver en tu palabra. Yo ya sé que él ya tuvo conocimiento de parte tuya, yo sé que ellos se alimentaron de ti, recibieron conocimiento y ahora nos lo quieren dar también a nosotros, pero yo quiero vivirlo en tu palabra. No es emoción, no es lo que diga mi corazón, no es lo que yo siento. Es lo que la palabra dice. En tercero, si tienes dudas, investiga, pero investiga en fuentes confiables. Yo sé que vivimos en un mundo en el que siempre decimos y en el que está muy de moda, Dios me dijo, Dios me hizo sentir, yo pienso, yo creo, mi fe, pero aquí no. Quiero que en el estudio de la Biblia tú te vayas a fuentes confiables, a hombres y a mujeres que hayan estudiado y profundizado en la palabra y en su interpretación. Que no sea lo que me dijo el vecino, mi primo, lo que me dijo tal persona. La opinión de tus líderes vale mucho, pero la vamos a dejar en otro plano. Investiga en libros, documentate, ve videos en internet de canales reconocidos. Cuando digo reconocidos no es famosos, sino que sean serios en lo que hablan, que hablen de teología, que hablan de apologética, que defiendan la palabra como Cristo defendió a su Padre. Claro, en cuarto punto, si siguen las dudas, pregunta a tus pastores, también a tus líderes, tus consejeros, mentores, tutores. Y claro, si algún día me contemplas, también me puedes preguntar a mí. En las páginas adentro de la portada encontrarás datos de contacto. Me puedes escribir si tienes alguna duda, comentario sobre el libro. Trataré de responderla y de que lleguemos a un conocimiento en la verdad de Cristo. No olvides esos 4 consejos. Te servirán de mucho. Habrá gente que diga, no, es que mira, yo pienso, yo creo. No estamos para perder el tiempo en cosas que creemos. Aquí la cuestión es, ¿qué dice la Biblia? Y bueno, pues vamos a ver.
Llevamos aproximadamente 30 minutos. Si tienen alguna pregunta, déjenmela saber. Vamos a tomar un pequeño descanso de unos 5 minutos para que yo pueda también tomar un poco de agua y regresamos a este en vivo para que yo pueda contestar a sus preguntas. ¿Sale? Bueno, pues ya estamos de regreso y al parecer no hay muchas preguntas. Voy a ver si me han dejado alguna pregunta en redes sociales. Bueno, pues ya estamos de regreso para contestar a sus preguntas, esperando que no haya muchas para que el tiempo no nos apremie, pero tratando también de contestar todas. Bueno, déjenme ver si tengo alguna pregunta aquí en redes sociales, a través de Facebook y a través de WhatsApp. Bueno, a través de WhatsApp me llega una pregunta directa. ¿Cuál es la diferencia entre la versión física y la electrónica? Bueno, la edición física, el libro Fundamentos Bíblicos, es una edición de bolsillo. Prácticamente es un compendio de lo más importante que uno tiene que aprender durante sus primeros años en el Evangelio o en la vida cristiana. La versión digital o la versión, el resumen, mejor dicho, de este libro se encuentra disponible en la plataforma de Playbooks. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si este es un resumen,
El de Playbooks es como un comentario nada más. Es una mini síntesis. 200 hojas resumidas a una veintena de hojas, a no más de 40 páginas. Esa es la principal diferencia. En cuanto a contenido, ustedes van a encontrar que la versión en Playbooks es más una serie de bosquejos que contenido. Si bien las historias o los relatos, los testimonios que yo les cuento no son tan importantes como la palabra de Dios misma y nunca serán igual de importantes, sirven mucho para meterlos en contexto de por qué yo estoy contando este tema, de por qué estoy disertando este tema, exponiéndoles y de cómo aplicarlo. Realmente esa es la importancia de las historias. Y bueno, algo que igual se pierde en el resumen o en la versión gratuita que ustedes podrán leer, pues es realmente todos los comentarios en el pie de página, cosa que pues no va a estar disponible para ahorrar tiempo y espacio. Y pues además la diferencia está prácticamente en el precio. Digo, en Kindle, la tienda de Amazon de libros, ustedes pueden encontrar una edición digital del mismo libro y esa edición tiene el mismo costo que la edición física. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues realmente porque la mayor parte de las regalías las obtiene Amazon y a nosotros como escritores solamente nos da un pequeño porcentaje, que viene siendo alrededor del 30% de lo que cuesta el libro, ¿no? Entonces, pues esa es realmente la única diferencia. Otra pregunta que me llega es si el libro estará disponible en librerías. Lamentablemente, por ahora no. Por ahora solamente es un trato directo a través de nuestra plataforma de Facebook, de la página oficial de nuestra comunidad, Comunidad Cristiana Dios de Pactos. Ustedes pueden solicitar ahí una copia o un ejemplar del libro y ya ahí parte del equipo ministerial se estará poniendo en contacto con ustedes. Si ustedes me escriben a mí personalmente, pues yo me estaré coordinando con ustedes para ver lo que es pues el reparto de libros y demás, pero por ahora no estará en librerías. La cuestión es la siguiente, nosotros o en lo personal, yo no cuento con una editorial que nos esté patrocinando. El libro es una autopublicación. ¿A qué se refiere el término autopublicación? Bueno, el término autopublicación hace referencia a que un escritor, después de escribir su libro, lo imprime por su cuenta misma y lo distribuye, lo va vendiendo personalmente a personas cercanas, conocidos y personas recomendadas principalmente, que es lo que algunos de ustedes han estado haciendo, los que ya han adquirido alguno de los ejemplares que hubo en preventa. Por ahora igualmente, pues solamente contamos con una serie de ejemplares limitados, precisamente porque es una autopublicación. No cuento con ejemplares a gran escala. Es decir, si más de 100 personas me pidieran el libro hoy mismo, no podríamos hacer la venta de tantos libros, de tal manera que pues está reducido el grupo también a un pequeño número de personas. Esa es la razón por la cual no estará en librerías, pero esperamos si más adelante pues podamos tener algún libro en las librerías cristianas también. Y en alguna que otra tienda departamental podría llegar a ser también posible que se pudiese vender. Entonces, déjenme ver si hay alguna pregunta. No sé si hay dudas sobre esto todavía. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver si nos han dejado alguna otra. Ok, bueno, con respecto a la edición de bolsillo, ¿cómo se hace o cómo se lleva a cabo la compra y venta, no? Es una pregunta que me hacen, que me están haciendo llegar ahorita. Bueno, realmente como es un trato directo, nosotros como ministerio
recibimos un donativo de parte suya y a cambio de este donativo o de esta cuota de recuperación, mejor dicho, para recuperar lo invertido en los libros, a partir de esto, que únicamente es eso, una cuota de recuperación, más la ofrenda que ustedes deseen enviar adicional y cubriendo sus gastos de envío, nosotros les hacemos llegar el ejemplar hasta la puerta de su casa, a la dirección que ustedes nos envíen, o en su defecto, si ustedes dijeran, oye, es que me sale más económico comprarte una edición digital, ¿ok? Entonces nosotros habilitamos por única ocasión, durante unos breves minutos, la opción de descargar gratuitamente y lo hacemos llegar a ustedes, como algo así como un regalo que se hace en la tienda de Playbooks para que ustedes lo puedan descargar después de haber cubierto la cuota de recuperación directamente con nosotros, que esto realmente nos beneficia, o en mi caso me beneficia, porque así Playbooks también pues no queda con parte de esas regalías o de esa comisión que cobra diariamente, ¿no? Y vamos a ver otra pregunta, es sobre la vida espiritual y sanidad interior. Bien, ¿qué temas abordamos en cuanto a vida espiritual y sanidad interior? Te voy a leer una parte de lo que viene en el libro respecto a santidad, ¿sale? Primera de Corintios 9, 24 y 27 dice de la siguiente manera, para meternos en contexto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de esta carrera. Las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios 9, 24 a 27 nos muestran el secreto del éxito para obtener la victoria sobre el pecado y alcanzar la santidad. Este secreto consiste en abstenerse de todo lo que nos impida llegar a la meta y nos haga cometer pecado. Este es solamente un párrafo introductorio. Esta historia no viene dentro del libro, pero hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a un congreso de jóvenes en el cual uno de los conferencistas era Andrés Speaker. Y Andrés nos decía lo siguiente: ¿saben algo? Cada uno de ustedes debe tener un mentor, debe de pasar por un discipulado para alcanzar la santidad. Yo mismo, decía, tengo a mi pastor y yo mismo me he registrado en una página de internet que se llama 3xchurch.org. ¿Qué es lo que hace esta página? No es una página pornográfica, al contrario, es una página que cuando yo me registro el número de serie de mi ordenador, registro la IP de mi ordenador, registro los datos de mi ordenador, sabiendo que yo no tengo nada que ocultar y sabiendo que es una aplicación cristiana. Todo lo que yo consulte en internet, todo mi historial, aún en las ventanas de incógnito, le llegan directamente al correo de mi pastor. Cuando me dijo eso, cuando nos dijo eso al grupo que estábamos tomando la conferencia con él, hubo muchos que se sorprendieron. Hubo otros que dijeron, no, yo no haría eso. Hubo otros que se rieron porque sabían que había pecado en su vida. La cuestión es la siguiente. Pablo nos está dando un secreto. Quienes quieren correr a la meta, se van a entrenar.
van a vivir su vida en una disciplina constante. Se van a abstener de ciertos alimentos, van a practicar ciertas disciplinas cada mañana, van a salir a correr. Al final, solamente uno llegará a la meta. Pablo dice, yo he corrido largo tramo. Quizás soy el primero y precisamente por eso tengo que cuidarme, para que siendo heraldo no venga a ser eliminado de esta carrera. El discipulado es algo que nos va a ayudar a alcanzar la santidad. De eso habla. Veamos 7 principios de la santidad. 7 principios para alcanzarlos. El sexto es la sanidad interior. El séptimo es la pureza sexual. ¿Quieres conocer los otros 5? Es fácil. El primero de ellos es buscar un discipulado. Alguien que nos acompañe, alguien con experiencia, no mi mejor amigo, no mi hermano más cercano en la congregación. Alguien que sea autoridad en mi vida, alguien a quien yo le pueda rendir cuentas y decirle, mi vida está mal, necesito ayuda. Yo lo he dicho en muchas conferencias, yo mismo tengo a alguien que me confronta, que me golpea, que me hace estar sentado, que me hace levantarme, que me fuerza, que me trae corriendo, pero que al mismo tiempo sabe cuándo poner el freno y cuándo dejarme libre. Pero esta relación de discipulado no surge de una noche a una mañana, no surge en medio de una simple amistad, surge en medio de una dinámica diaria en la que nos vamos conociendo. A partir de este discipulado yo puedo entrar ya al terreno de la sanidad interior, de poder confesar y de romper con las ataduras espirituales. Escucha bien lo que estoy diciendo. Con las ataduras espirituales, estos hábitos que nos anclan, que nos aíslan, que nos sumergen en el pecado y que no nos dejan avanzar, que se han convertido en adicciones de nuestra carne. Cada uno de nosotros sabe con lo que lucha diariamente. Hay que romper con esas ataduras espirituales, porque es lo que son. No nos dejan avanzar. ¿Y quieres que hablemos de maldiciones generacionales? Claro, la Biblia también lo habla. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que a veces la enfermedad es solo un síntoma. Es solo un síntoma de nuestra desobediencia. Sí, no es como tú y yo pensamos acerca de las maldiciones generacionales. No es que Satanás haya estado detrás todo este tiempo. Es que dice la Biblia que las bendiciones por la obediencia son cielos abiertos, es bendición en tu vientre, en tu fruto, en tu tierra, en todo lo que hagas. Las maldiciones son la pobreza, son también los malestares, las enfermedades mentales, la locura, la escasez, la enfermedad, la esterilidad, los abortos. Esas son consecuencias. Y son generacionales porque las provocamos nosotros a la siguiente generación. ¿Acaso crees que es solamente vivir yo en pobreza? No, afectamos a nuestros hijos y al afectar a nuestros hijos empezamos a afectar a la siguiente generación. Así es como funciona realmente una maldición generacional, que no tiene nada de maldición y al contrario, y al mismo tiempo tiene mucho. ¿Sabes por qué? Porque maldición es decir algo malo, algo negativo para otra persona. Así que yo estoy dando un mal ejemplo. ¿Te acuerdas de las veces en las que decimos, oye, ora por mi vientre? Las mujeres embarazadas le dicen al pastor, oye, ora por mi hijo en el vientre. Y el pastor ora, no, yo te bendigo hasta 100 generaciones adelante. El niño está bendecido de parte de Dios. Pero ¿quién crees que va a dar la semilla de la bendición? No es el pastor que oró, no es el profeta que ungió, no es el apóstol que declaró y que decretó 1000 cosas. Es el padre y la madre que dan el buen ejemplo para que aun cuando ese hijo fuere viejo, jamás aparte del camino, sino que de día y de noche medite en la palabra y entonces todo le saldrá bien.
Y si lo quieres en el Nuevo Testamento, orando sin cesar, venciendo el mal con el bien, deseando que prosperes como prospera tu alma. Así que si el profeta, el pastor, el apóstol vienen y oran por el pequeño, pero recibe un mal ejemplo, ¿en qué crees que se convierte la bendición? Ahí está el detalle de las maldiciones generacionales. Y esto nos lleva al último punto en el que muchas personas llegan a fallar, la pureza sexual. Cuando hablamos de pureza sexual no hablamos únicamente del pecado, hablamos también de las limitaciones que se viven en el día a día, de lo que no se conoce. Y vamos a ver otras preguntas, nos quedan todavía 13 minutos. Bien, igual pueden dejar las preguntas en Facebook y de igual manera yo las puedo checar y pueden ustedes estarme haciendo preguntas, ¿sale? Dice, hermano, ¿qué versión está usando para su libro? ¿Qué versión de la Biblia? Ok, bueno, déjenme meterlos en contexto. Al interior del libro encontrarán una página después de la portada y después de la hoja inicial encontrarán información sobre el libro. Fuera de los derechos de autor y del lugar donde se editó y los números de teléfono donde ustedes nos pueden marcar, encuentran lo siguiente. Todas las citas bíblicas, nota informativa, todas las citas bíblicas han sido comparadas con la Reina Valera, con la versión Reina Valera de 1960, entre paréntesis RBR 60, los textos interlineales del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento interlineal, hebreo, español, griego, la edición Katz, Tanaj, Editorial Jerusalén de México, la versión Keter, Kitvei Hatalmidim Rishonim, traducción del rabino Yosef Haim Ben Abraham, traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio de Diego Ascunce, 2003. ¿Cuál es la versión que se utiliza? La versión que estoy utilizando en esta edición, en esta publicación, y así como en muchos otros libros o documentos que he sacado a distribución gratuita y para mis hermanos en la comunidad, es la libre traducción de las Sagradas Escrituras. Esta traducción es hecha por un amigo, un rabino que se llama Eliaj. Eliaj hace esta traducción, esta libre traducción de las Sagradas Escrituras. Como su nombre lo indica, es una libre traducción, no es una traducción, sino más bien es como una especie de paráfrasis. Algo como estar leyendo Biblia del lenguaje sencillo o traducción en el lenguaje actual. Es algo similar a lo que hace este amigo mío con respecto de las escrituras. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, él se va al texto interlineal primeramente, la edición interlineal del Antiguo Testamento y la versión interlineal del Nuevo Testamento, la del Antiguo en hebreo y la del Nuevo en griego. A partir de estas, cada palabra por palabra, él va poniendo el significado de cada versículo que está traduciendo de la Biblia y en especial pues de los que yo he pedido en esta ocasión que se nos incluyan en el libro. Después de esto, lo que él hace es comparar con una Biblia textual. La Biblia textual en Sociedades Bíblicas Unidas es una Biblia que permite hacer un acercamiento textual a lo real que decía el texto y en base a ello hace un primer acomodamiento. Después consulta la edición Katz del Tanaj. Es una traducción en español del Antiguo Testamento, dividido pues originalmente en Israel en tres partes: la Torá, que corresponde al Pentateuco o a la ley, el Neviim, que corresponde a todos los libros proféticos, y el Ketuvim, que corresponde a todos los escritos que no son de profetas. Después de esto, el Nuevo Testamento lo coteja con la versión Keter, que es una de las versiones más
aproximadas a la realidad dentro del judaísmo también, del judaísmo mesiánico, pero no del judaísmo de conversión, sino de judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que siguen siendo judíos o que siguen conservando sus raíces hebreas. Entonces, en base a estas otras dos traducciones, él hace un acomodamiento. Y de este acomodamiento final, pues ya solamente revisa con otras traducciones, una traducción que le sirve de apoyo y que no mencioné aquí, pero que también ha utilizado él, es la versión Peshitta de Sociedades Bíblicas, y pues la que menciono, la traducción Kadosh de Diego Ascunce, que también es una versión que está reconocida, más o menos entre comillas, a nivel Latinoamérica. Entonces, ya fuera de esto, él hace un acomodamiento general y finalmente revisa en concordancia con una paráfrasis. La paráfrasis que él utiliza y que a mí me gusta mucho para poder estudiar o compartir, mejor dicho, la palabra de Dios, es la traducción en el lenguaje actual. Y a partir de ello, él hace el acomodamiento final para las citas bíblicas que están en este libro. Por tanto, he buscado eso. Si me preguntas por qué lo he hecho de esta forma, la razón son derechos de autor. Ustedes saben que se tiene que solicitar permiso a Sociedades Bíblicas Unidas para usar determinadas traducciones en los libros y más cuando son fines de lucro y demás, como en este caso, pues la venta, que aunque es una cuota de recuperación, pues incluye cierta ganancia para su servidor. Entonces, como hombres de Dios, como cristianos que somos, pues debemos de mantenernos pues en esa línea recta de decir, pues vamos a tratar de hacer lo más legal posible aquí. La cuestión, digo, vamos a tratar porque en algunos casos es necesario utilizar otra versión. Claro, trato de usar la traducción del lenguaje actual o la nueva versión internacional que permiten copiar hasta 500 versículos de la Biblia, del texto bíblico, sin tener que pedir autorización por escrito. Y en algunos casos ya extremos, he llegado a utilizar la Reina Valera de 1960 o alguno de sus comentarios. Pero fuera de ello, hemos tratado de no alterar los derechos de autor o no infringir con las leyes de derechos de autor internacionales. Ustedes saben, y pues es el caso, que este libro, como muchas otras obras, tiene derechos de autor y pues aprovechando esta cuestión, esta es la tercera edición. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La primera edición fue un discipulado que yo impartí a gente de mi círculo más cercano, de amigos, familiares, y eso es todo. No tenía la intención de hacer un libro. La segunda edición fue la primera vez que yo lo mandé a engargolar y que dije, ok, esto quedó bien, voy a meterle más contenido y yo dije, va a ser un libro. Fue la primera vez que lo registré ante derechos de autor y ya la última vez, pues fue cuando tuvo lugar la edición de bolsillo y dije, va, órale. Entonces, por eso es una tercera edición, que en realidad es la primera edición física o el primer libro, pero es la tercera vez que yo modifico el texto que está aquí. Entonces, solo por cuestiones de formato, más que nada. Si ustedes se dan cuenta, los derechos de autor solamente tienen que cambiar cuando la obra o el contenido de la obra cambia drásticamente en más de un 20%, y pues realmente no ha sido así. Entonces, nos quedan todavía algunos minutos. Quiero ver si tienen alguna otra pregunta que quieran hacerme. Y pues no, realmente no tengo ya más mensajes. Y bueno, me ha dado mucho gusto que puedan participar conmigo, los que están conectados, los que se habían conectado, y pues los que me enviaron sus preguntas y he podido contestarlas. Agradezco mucho que hayan estado en esta presentación. Si tienen alguna otra pregunta, déjenmela y yo trataré de responderla en un próximo video acerca de preguntas que tengan ustedes sobre este libro. Dudas, quejas, sugerencias, como lo dice al final del libro, y hay una nota que dice: estimado lector, agradecemos dirigir sugerencias, reportes de errores, palabras de aliento
el correo electrónico al que ustedes pueden escribir y también nos pueden escribir por correo electrónico o mensaje de texto o WhatsApp a los teléfonos que están mencionados en la contraportada, es decir, en esta parte de acá abajo. Sin más por ahora, pues me despido de ustedes esperando que todos estén muy bien. Quiero saber qué les ha parecido este momento. Quiero escucharlos y pues les bendigo grandemente. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, tanto como lo es para mí. Hasta la próxima.